Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav betzivanu, hadivrei hatorah, haderek Yeshua, bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Comenzamos entonces con la parashá Bamidbar, que significa en el desierto, así como también es el nombre de este libro, este cuarto libro de Moshe, que es llamado también Bamidbar, con su traducción o transliteración al castellano como números. En el desierto, por lo tanto, el capítulo 1, 2, 3 y 4 completos hasta el versículo 20. Es lo que corresponde a esta sección del estudio de la escritura de la Torá, de nuestra instrucción. Dice: y habló Yahweh a Moisés en el desierto del Sinai, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida en la tierra o de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, en la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Por lo tanto, este libro tiene una gran relación con el libro de los nombres, que es Éxodo, que es Shemot. Este censo al que le habla Yahweh a Moisés es un censo sobre los nombres. Por lo tanto, vemos la importancia del significado de Shem, de la palabra nombre, que nos lleva a un entendimiento más profundo de esta sección de la Torá, en el entendimiento de lo que son los nombres, qué importancia tiene y qué connotación tiene en nuestra vida nuestro propio nombre como significado y propósito de nuestra vida. Sabemos por la Escritura que es muy importante para todos los patriarcas que hablaron, y sobre todo para Jacob, llega un momento en que le pregunta el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Moisés también le pregunta el nombre a Yahweh, diciéndole: ¿cuál es tu nombre para yo comunicárselo al pueblo de Israel? ¿Por qué era tan importante saber el nombre? Jacob también le pregunta el nombre al ángel con el que lucha en el río Yabok. Y justamente es tan importante el nombre porque a través del nombre entendemos el propósito, la intención, el sentido espiritual de ese ser, ¿no? Y cuál es su motivación, cuál es su intención, su propósito, su dinámica. Por lo tanto, es muy importante tener un entendimiento profundo de nuestros propios nombres y hacer un estudio etimológico de cada uno de nuestros nombres y de las palabras que componen nuestra vida, de los nombres que componen nuestra vida, de las cosas importantes a las cuales nombramos en nuestra vida, que son trascendentales para nosotros, como es nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, nuestros padres. Los nombres son importantes en tenerles un entendimiento de la raíz etimológica de cada uno de ellos para poder saber el efecto que tiene en nuestras vidas. La palabra Shem o nombre en hebreo es el Strong 8034 y tiene el siguiente significado. Es apelación como marca o memorial de individualidad. Es una marca o memorial, ¿no? También tiene una implicancia de honor, autoridad o carácter.
célebre, conocido, fama, famoso, como se le conoce por ese nombre, por lo tanto es significado Shem o nombre de fama, famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre, renombre. Todo esto tiene una conexión directa con la Neshama. Y esto lo vemos en Proverbios 20:27, que dice: lámpara de Yahweh es el alma, la Neshama, del hombre, que escudriña todas las habitaciones, todos los secretos del vientre. Y esta Neshama a la que nombra aquí es justamente Hashemen o Neshama. Viene de la raíz Shem, que es la raíz nombre. Esta Neshama es el propósito, es lo que llevas intrínsecamente. Y la palabra nombre figura en toda la escritura. Si buscamos tanto en Génesis, por ejemplo, Génesis 11:4, un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la tierra, dice antes de la Torre de Babel. En Génesis 11:29, el nombre de la mujer de Abraham. Después se refiere al nombre del Eterno también. Por ejemplo, dice en Génesis 13:4, antes invocó allí a Abraham el nombre de Yahweh. Y es el mismo Shem, el mismo nombre, Shem, ¿no? El nombre, es tan importante su nombre porque es el propósito con el cual nos definimos y es el propósito con el cual nos desarrollamos para poder llegar hasta ese objetivo de conocerle a Él, de amarle. Y también conociéndole por su nombre es como nos acercamos también a Él. Dice: invocó el nombre de Yahweh, Elohim eterno. También es el Strong 8034. Esto está en Génesis 21:33. En Génesis está prácticamente en todo el libro de Génesis. En Éxodo, que son los nombres también, habla de los nombres de los hijos de Israel en Éxodo 1:1. En todo Éxodo también es nombrado y habla de este nombre. Este era mi nombre Yahweh, no me di a conocer a ellos, dice en Éxodo 6:3. También es el Strong 8034. En Levítico también dice: no contamines así el nombre de tu Elohim, Levíticos 18:21. En Números, como vemos, estamos hablando de este nombre también, desde Números 1:2, que dice: y tomad el censo con la cuenta de los nombres. Habla de los nombres del Eterno, de los nombres que para los Shem, que para el Eterno son ese significado de propósito. ¿Y con qué nos conecta la palabra Shem? La palabra Shem nos conecta con Neshama, con el alma adicional. Y estos nombres también nos conectan con la enseñanza del Nuevo Testamento a través de todos los libros, desde Mateo, Marcos, Lucas, hablan también y se refieren al nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Este es, en griego, es el 3686, el Strong 3686. Dice: profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios. Dice: no, esto está en Mateos 7:22. También en la letra, en todo lo que habla Cristo, en Juan 1:12 dice: a los que creen en tu nombre dio potestad. Dice en Juan 3:18: no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. En Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre. Esto es Juan también
5:43, yo he venido en nombre de mi Padre. Esto está también en el Strong 3686, también significa Shem. Y esta palabra Shem nos conecta con una palabra que es la Neshama, porque parte de la raíz de Neshama es Shem. Por lo tanto, venimos con un nombre. Ese nombre nos sirve de camino, de guía, para llegar a. Y en esta sección de la Torá, lo que hace el Creador es contar esos nombres. Y le han puesto números porque justamente en esa cuenta constante por tribus, por familias, por nombres, esa cuenta de nombres es el número resultante final de cada una de esas cuentas. Van diciendo las cantidades. Habla de las 12 familias, habla de que cada una de las 12 familias eran una tribu diferente, con una función diferente. Habla de Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí, las 12 tribus, y excluye a los levitas porque habla de que los levitas están encargados del tabernáculo, encargados del sacerdocio, encargados de el llevar lo más sagrado de lo que correspondía para la adoración y para el recibir la presencia del Elohim vivo, ¿no? Y cómo esta relación del orden casi no, totalmente colocados como tropas en una campaña, cuando tenían una organización muy específica de dónde debía de ir cada tribu, en qué orden, en qué posición, incluso orientación de los puntos cardinales debía estar ubicada cada una de las tribus. Va desarrollando también ese entendimiento de que debía haber una cantidad de almas, porque cada uno de estos nombres se refieren a estas almas de este pueblo que había recibido un regalo tan grande que es la instrucción del Eterno, y aún así había pecado contra él. Había hecho el becerro de oro y él había sentido ese primer alejamiento de su pueblo. Por lo tanto, esta explicación y este detallado censo y organización era para que ellos entendieran que en todo lo que se desarrolla en la Escritura y en todo lo que hace el Eterno existe un orden y una jerarquía, y no es mayor ni menor el que tenga una función o el que tenga otra. No es mayor el que se dedica al sacerdocio, a la explicación y a la enseñanza de la palabra, ni es menor tampoco, para menospreciarlo. No es mayor el que se dedica a la batalla, a la defensa. Cada una de las tribus tenía una función específica y la cumplían de una forma obediente y ordenada, porque nuestro Creador es símbolo de orden, de jerarquía, de gobierno, de soberanía, de individualidad, porque también respetaba las características de cada uno y en lo que eran, en lo que ellos tenían más dones, en lo que ellos tenían esa predisposición por su nombre, por su descendencia, por su generación. O sea, es lo que te hace llegar a ser, es generar, es ese llegar a entender tu esencia, lo que realmente eres y para lo que eres mejor para tu Creador. Cada uno tenemos un testimonio que dar, pero cada uno dará su testimonio en el aspecto y en el lugar
y de la forma que nuestro Creador crea mejor y más conveniente para nosotros. Y que también sea la manera en la cual podemos expresar de mayor forma y en la manera más expansiva todos nuestros dones y nuestras virtudes. Él no quiere que nuestra capacidad creativa sea coartada, todo lo contrario. Él quiere que toda nuestra capacidad creativa, imaginativa, de inteligencia, de virtudes, de sabiduría, de conocimiento, sean puestos a su entendimiento, a su desarrollo y para su servicio. Y a partir de ahí, Él nos expande y hace que esa voz, que esa pequeña gota en el océano, que ese pequeño grano de arena en el desierto, se expanda y se contagie y se relacione y sea de la mejor manera posible y de la forma más expansiva para poder llevar su mensaje a todas las otras almas, a todos los otros granos de arena que existimos en este gran desierto de las almas. Este desierto que nos ha tocado venir a vivir aquí para experimentarnos a nosotros mismos y para buscarle a Él. Este desierto de espiritualidad. Vivimos en un desierto de espiritualidad, este mundo material de los sentidos que constantemente nos lleva a olvidarnos de qué somos verdaderamente, de qué traemos a este mundo para dar, de qué podemos compartir con otras almas. Por eso es tan importante el conectarnos con otros seres, el llevar el mensaje a otros oídos para que esa voz perdure y se expanda y sea una voz que llegue lo más lejos posible en el espacio, en el tiempo y en las conciencias, que es lo que verdaderamente es trascendente y eterno. Porque los cuerpos, las personas, las memorias, las inteligencias son olvidadas. Con los siglos, con los años, todo es reescrito, todo es revisto, todo es explicado desde puntos de vista de personas que existirán que nosotros no conocemos, como ellas no nos conocerán. Por lo tanto, todo es vanidad, como dice Salomón. Y llegamos al punto en que podemos entender que lo trascendente de nosotros mismos es esa conciencia, es ese aporte a la conciencia que lleva a otras almas a ese despertar, a ese entendimiento, a ese salir de la rutina mecanicista de este mundo físico y conectar a través de la escritura, a través de la espiritualidad, a través del entendimiento profundo de nosotros mismos, primero como el primer libro que debemos entender y leer, que es nuestra propia sangre, nuestro propio cuerpo, nuestro propio corazón, nuestras vísceras, examinarnos a nosotros mismos en todos los aspectos, físico, mental y espiritual, porque somos un todo, no somos partes, somos un todo completo, y a través de ese entendimiento poder reescribirnos en el entendimiento de la Escritura, porque lo importante de entender la Torá es permitir que ella nos transforme, es permitir que ella reescriba en nosotros estas partes de nuestra propia letra que vienen falladas, que vienen distorsionadas, porque hemos venido aquí a eso, hemos venido aquí a transformarnos, a entendernos y a cumplir con ese destino, con esa misión de vida, que es nuestro propio nombre. Lo tenemos cada uno, Natalia, mi nombre, Paola, mi segundo nombre. Por lo tanto, tanto el primero como el segundo nombre tienen una connotación muy importante. Si tienes un solo nombre, pues ese nombre
es más intenso y más marcada tu personalidad en ese aspecto. Si tienes más de uno, tienes una amplitud mayor de campos en los cuales puedes desarrollarte y ver que hay aspectos de ti que son más de una parte, más de otra, pero hay una gran revelación en el momento en que los padres ponen los nombres, y es revelación divina, no es algo que ellos humanamente escojan por capricho, sino porque hay un destino, hay un fin para cada uno de nosotros, y es el de conquistar ese lugar, esa habitación celeste, esa redención final de tu alma, esa corrección completa de tus transgresiones, a los que los rabinos y los judíos y muchas religiones mesiánicas judías le llaman tikkun, pero es en realidad eso, es la corrección final de de todas las cosas que hemos ido arrastrando y a las cuales hemos ido equivocando el camino y de las cuales debemos ir rectificando a través del entendimiento. Este conocimiento te iba a llegar, tarde o temprano. Ibas a recibir este audio y vas a escuchar estas palabras, si no de mí, de otra persona, pero alguien te diría: tú vienes a corregir, tu propósito en la vida es entenderte y a través de tu propio entendimiento conocer al Creador. Tu propósito en la vida es conocerle a Él, es ser habitación de Él en este mundo, porque Él te creó con ese propósito. Entonces es tan importante el nombre, y el nombre nos conecta también con algo muy trascendental, que es nuestra Neshama. Y la palabra Neshama está en el Strong 5397, pero vamos a leer también el 5395 para tener un entendimiento más profundo. Neshama, viento, aliento, furia, aliento vital, inspiración divina, intelecto, aliento animal, aliento, alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida viviente. Eso es Neshama. Por lo tanto, tiene una gran relación con la respiración, con el viento, con el aliento de vida, porque Neshama está directamente relacionada con el Ruach, que es un viento, es el aliento de vida, y justamente es ese viento, ese respirar que nos conecta a todos y a todo. Por lo tanto, es un soplo, y esto está explicado en Juan, vamos a leer Juan 20 del 17 al 31. Y le dice Yeshua, Jesús, a la mujer que había ido a buscarlo al sepulcro, a María, le dice: no me toques, a María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Dice: fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Adón y que él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Yeshua y púsose en medio y díjoles: Shalom Alejem, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, nosotros le mostróles las manos y el costado a sus discípulos. Y los discípulos se gozaron viendo al Adón. Dice: entonces les dijo Yeshua otra vez: Shalom Alejem, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como hubo dicho esto, sopló. Y esta es la palabra Neshama. Sopló. Sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. O sea que les dio un alma adicional. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Es increíble.
Es increíble, ese soplo, ese aire que sopla, es el alma adicional y es a través de la cual Él da el aliento, el Espíritu Santo, así como el aliento de vida que dio en el Edén a ese primer ser primigenio, porque todo fue creado por Él. Y esto también está en Juan, porque Juan es el apóstol del secreto. Juan es el Sot, es la parte más profunda, más secreta de todo el Evangelio, de todo el nuevo pacto. Y dice Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Porque la luz con la tiniebla no tiene nada que hacer, y solo hay separación. Eso es lo que Él hace, separa. Él es esa espada de doble filo, porque Él separa la luz de la oscuridad. Y se fue un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra de todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Elohim. Aquel Verbo fue hecho carne. Él fue el Verbo, es el soplo de vida, el aliento, la Neshama, el aliento de vida. El Verbo, la palabra, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Claro que es primero que Él, porque es el que creó todo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, no hecha. Moisés dio la ley, pero fue hecha por Elohim. Fue creada la ley por Yahweh. Mas la gracia y la verdad por Yeshua Mashiach, Jesús el Cristo, fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y este es el testimonio de Juan. Qué importante entender esto. Es fundamental cómo el Espíritu se mueve a través de ese viento, de ese verbo, de ese soplo primigenio, que es el creador de todas las cosas. Él creó por la palabra. Su palabra es verdad. Él creó a través de la palabra. Él es la palabra. Él es la Torá. Él es el verbo hecho carne. Él es la luz que brilla antes de que fuera creado el sol, la luna y las estrellas. Él es la luz primigenia, la luz del Génesis, del principio, desde el principio. Y esto está en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo.
y el espíritu de Yahweh se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y apartó Elohim la luz de las tinieblas. ¿Había creado al sol y a la luna? No. Lo primero que creó fue la separación. Lo primero que hizo fue separar. Él creó los cielos y la tierra. Y en la tierra había desorden y estaba vacío. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Desordenada y vacía de qué? De Elohim. Por eso había desorden. Porque Dios se apartó de la tierra. Y por lo tanto reinó el abismo en la tierra y las tinieblas. Y cuando Dios crea la luz y dice: y fue la luz, y con su voz crea la luz, ese es el verbo. Desde el principio fue creado. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Por lo tanto, Dios aparta la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, Shamayim, o aguas de arriba. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Creó los cielos, Shamayim. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Y dijo Elohim: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así, porque esta es la comparación del árbol que da fruto, de la hierba silvestre del campo, es la referencia a esa primera raza del Edén, de los hombres que daban fruto. Y la referencia la dice Cristo también cuando le da la visión al ciego con barro y le dice: ¿qué ves? Y él dice: veo a hombres como árboles. Y entonces él le vuelve a pasar la mano y le dice: ¿y ahora qué ves? Y dice: veo hombres. Por lo tanto, es esa el entendimiento, ¿no? Que son estos árboles. Siempre nos hace referencia de sembrar la palabra, que debemos dar fruto, por sus frutos los conoceréis. Siempre se refiere a nosotros como si fuéramos árboles, porque estará el hacha en cada tronco. Y esa referencia constante en la Escritura de nosotros como árboles plantados junto a aguas vivas, de referirse a la buena simiente, a la simiente que da fruto como árboles buenos, es esa referencia de la primera creación, de esos árboles, de esa esencia de los hombres, de tener esa conexión con el Creador y con su creación. Éramos esos árboles que hemos caído en este mundo físico con este cuerpo transformado como la serpiente, ¿no? Estos cuerpos físicos que necesitan comer, dormir. Esos árboles del principio, del Génesis, no necesitaban. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, árbol que da fruto cuya simiente está en él, según su género. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Y dijo Elohim: sean lumbreras en la expansión de los cielos, en el Shamayim, en esta cúpula, para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para los muedim, ¿no? Para los días y los años.
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Elohim 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y púsolas Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para enseñorear en el día y en la noche, y para apartar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del 4º día. O sea que el sol y la luna y las estrellas se crearon en el 4º día. En el primer día ya había día y noche. En el primer día ya había luz, porque lo primero que crea Elohim es el cielo y la tierra. Y lo que sigue al cielo y la tierra es, en ese primer día, crea la luz. O sea, crea el cielo y la tierra y crea la luz en ese primer día. Por lo tanto, en ese primer día crea el día y la noche. Y un día y noche sin sol, sin luna y sin estrellas. Un día y noche del principio, anterior a nuestra creación. Por lo tanto, es la luz primigenia. Es esa luz que fue dada a los hombres, es esa alma raíz de donde descendemos. ¿Por qué nos habla de la raíz? ¿Por qué nos dice que somos árboles? Porque nuestra conexión es a través de ese olivo original que es Yeshua Mashiach, que es esa conexión con nuestro Padre, con nuestra conexión de la creación original, la creación que fue espiritual, desde el espíritu. Y esa luz, esos cielos y esa tierra fueron espirituales. Y esa creación se fue materializando y se fue creando en diferentes capas hasta llegar a este 4º día donde crea el sol y la luna. En esa raquía crea, en esa cúpula, en ese shamayim, esos cielos, esa expansión. Por lo tanto, es esta la conexión increíble que tenemos con nuestra alma, y es a través de esta conexión, de este entendimiento en el cual nos habla de cómo funciona este mundo espiritual, de cómo fue creado desde el principio y cómo Yeshua existe desde el principio. Él es el Verbo hecho carne. Él es esa primera creación del día principal, del día primigenio, que nadie conoce al Creador, sino solo Yeshua, porque solamente Él estaba con Elohim en ese primer día de la creación. Y desde ese primer día, ellos sabían que esta creación caería. Por lo tanto, ellos sabían este plan de salvación para la humanidad desde el principio. Desde el principio ellos enseñaron a la humanidad a reconocer a su Creador, a respetar sus sábados, a cuidar de recordar ese sacrificio del Cordero que sería enviado para salvación y perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad, conscientes e inconscientes. Y de ese gran sacrificio para poder mostrarnos el camino a salir de este espacio físico, temporal, trascendente, y entrar en esa creación atemporal, eterna y completamente trascendente que nos lleva a la eternidad, que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a la resurrección y al entendimiento del propósito final
de nuestra existencia. Y en cierta forma Yeshua lo explica a Nicodemo también, en Juan 3, del 1 al 21, y leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Yeshua de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Elohim por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Elohim con él. Respondió Yeshua y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Elohim. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Cuando se refiere a agua, son las escrituras, porque la Torá se la conoce como Mayim, las aguas de sabiduría, las aguas de vida. ¿Vale? Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga: os es necesario nacer otra vez. El viento, el ruaj, el viento es un aire, de donde quiere sopla, ¿sí? Neshama. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un viento, es un aire, es un soplido, es algo que llega, que no se sabe en qué momento, ni de dónde viene, ni a dónde va, pero llega al corazón que está preparado, a esa tierra fértil que ha sido preparada. ¿Con qué? Con el conocimiento de la Torá. Porque sin conocimiento, sin entendimiento, no puede haber amor. Tú no puedes amar aquello que no conoces, si no conoces tu Elohim, si no conoces a tu Creador, al Eterno, a través de su palabra, de su escritura, que fue dada en el monte Sinai. ¿Cómo vas a entenderlo? ¿Cómo vas a amarlo? ¿Cómo vas a conocerlo? Sin entendimiento no hay amor. Debe haber conocimiento. Tú, para enamorarte de tu pareja, has tenido que hablar con él, has tenido que comentarle tu vida, que él te conozca, que tú le conozcas a él, que sepas cómo es, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, qué quieres que a él le guste más que tú hagas, qué cosas. Y de esa forma te enamoras. Tú no puedes enamorarte de un desconocido, de un extraño, pues con Elohim es igual, con Yahweh es igual. Y se respondió Jesús entonces, respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Y respondió Yeshua y díjole: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. No recibís nuestro testimonio. Claro, si tú no has recibido el Espíritu, no puedes entender estas palabras. Aquellas personas que se dicen ser maestros de Torá y no tienen discernimiento de Espíritu, no pueden decirse maestros a sí mismos, porque es hipocresía. Son hipócritas, son falsos maestros, son falsos guías ciegos que guían a ciegos. Y es terrible porque los dos caen en el agujero, como dice la Escritura. Dice: si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por eso, todas estas personas que dicen que Juanita se fue al cielo, que Pepito está muerto y se fue al cielo, que está en el cielo, que nos mira desde el cielo. Pepito, sube al cielo, Pepito. No hay nadie en el cielo. Todos descansan en el polvo, todos descansan en el lecho de su propia muerte, en el sepulcro. No hay nadie en el cielo. El día en que subamos al cielo será el día en que podamos ser redimidos de este cuerpo y restaurado a la
gloria del Padre. Estos cuerpos, la carne no puede heredar el reino de los cielos. Esta carne no puede heredar el reino de los cielos. Solo se llega allí después del juicio. Nadie va a salvarse y nadie va a quitarse del juicio, del día del juicio. Todos recibiremos juicio. Un juicio justo, por supuesto, para los buenos, para los malos, para los justos y para los injustos, para los píos, para los impíos, para los que tienen Torá y para los que no tienen Torá. Porque todos los impíos, todos los rashaim, son aquellos que están sin la instrucción del Padre, que no le conocen y nunca le han visto. Por tanto le dirá en ese día: apartaos de mí, hacedores de maldad, que significa aquellos que no tienen Torá, los que son anomia, sin Torá, sin ley. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y seremos levantados del polvo, porque será levantada esa serpiente que es caída, este cuerpo que es caído en la transgresión, en la corrupción de la carne, será transformado y será levantado en cuerpos glorificados. ¿Lo crees? Pues eso es lo que te salva, el tener esa fe, esa creencia de tu resurrección, del verdadero evangelio, y no de la prosperidad y todas estas cosas que venden por ahí. Esa es la verdadera vida eterna. No antes. Hay que pasar la prueba. Y la prueba es esta vida. Es cumplir con tu propósito, con tu nombre, tu propósito de vida. Y es conocer a tu Creador. Ese es el propósito por el que hemos sido todos creados y hemos llegado a este mundo. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Por eso es tan importante el nombre, creer en su nombre y decir su nombre correctamente. Yeshua, Yeshua. Puedes llamarle Yahshua, puedes llamarle Jesús, puedes llamarle Jesús, pero su nombre correcto es Yeshua. Y es así como Él quiere que le nombremos. Su nombre, el nombre del Elohim, del Creador, del Eterno, del Todopoderoso, Yahweh, Yud-He-Vav-He. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Porque de esa forma, redarguir es cuando impugnas o cuando usas el argumento de la persona en su propia contra. Y el argumento o los hechos de una persona que está delinquiendo es mostrarle como un espejo en el cual se refleja y ve su propia corrupción. Por lo tanto, eso es lo que menos le gusta a la oscuridad, verse en evidencia, ser descubierta en sus fechorías. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Elohim. Amén. En el capítulo 3, versículo 47, nos habla en Bamidbar, en Números, también
esta sección de la parashá, dice: tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme a los ciclos del santuario tomarás. El ciclo tiene 20 óbolos, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero por los rescates de los que de ellos sobran. Tomó pues Moshe el dinero del rescate de los que resultaron de más de los redimidos de levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moshe dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos, conforme a lo dicho de Yahweh, según que Yahweh había mandado a Moisés. Este rescate que hemos recibido, este gran rescate, que es este precioso, increíble milagro de haber podido recibir tan gran sacrificio de parte de nuestro Mesías, nuestro ungido, nuestro Mashiach, Yeshua, el que salva. Él es la salvación, Él es nuestro camino, nuestra verdad, y es lo que nos da la vida verdadera, la vida de esta alma, de esta Neshama que hemos recibido a través de su espíritu, a través de ese soplo primigenio del cual recibimos ese espíritu que nos conecta directamente con nuestro Padre y nos hace ser dignos de ser llamados hijos del Elohim, hijos de Yahweh, gracias a Él. Esa es la conexión que recibimos y es el gran milagro de esta Besorá, de esta buena nueva, de este nuevo pacto, de este evangelio que no hace invalidar el anterior, porque en el pensamiento hebreo todo es cíclico, todo es en círculos, por lo tanto el principio se une con el final, por lo tanto la escritura está conectada, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, es equivalente a una menorá de 5 brazos, donde el centro es Levítico, en el cual todo está resumido y muestra la autoridad y el poder de nuestro Padre. Pero cada uno de esos brazos que salen de ese centro están conectados entre sí, tanto el principio como el fin, Bereshit con Deuteronomio, como Éxodo con Números, está conectado cíclicamente a través de esta manera increíble de escribir que no podría ser de ninguna manera haber sido creada por un ser humano, porque es incluso la escritura es completamente sin vocales, sin puntuación, sin separación en capítulos. Esto se ha ido haciendo con los años para poder irlo explicando y entendiendo, y a través de las traducciones han tratado de ir entendiendo ese escrito principal. Pero el principal escrito, los 5 libros, fueron escritos en un solo bloque, como una gigantesca matriz. Las matrices son numéricas y justamente las letras hebreas no tienen vocales porque son letras, pero también son números, porque para el hebreo las 22 letras son los números que ellos tienen. Ellos no tienen numeración, sus números son las mismas letras. La Aleph es el 1, la Bet es el 2, la Gimel es el 3 y así sucesivamente hasta las 22 letras. Por lo tanto, tienen un valor numérico y realmente es una matriz perfecta numérica que se ha colocado dentro de un programa de entendimiento a través de una inteligencia artificial y se ha logrado descubrir que existen conexiones entre estos números
que incluso la mente humana no era capaz de discernir, pero sí es capaz a través del Espíritu, porque hay revelaciones que están guardadas para el día, que deben ser reveladas. Y así como la escritura de los 5 libros de Moisés es de esa manera, igual también todos los 66 libros de la Biblia. Así también el Apocalipsis es una pequeña menorá, también, donde el capítulo 12 de Apocalipsis es el centro de esa menorá, porque todo está escrito en esta estructura quiásmica. Y esto es lo que nos revela ese pensamiento hebreo, y a través de ese pensamiento hebreo, cómo se comunicó con su pueblo elegido en ese idioma el cual él eligió para comunicarse. Él no eligió ese idioma por casualidad, sino porque para él tiene una manera más didáctica de explicar y de entender su mente, la mente de Dios, que es imposible para un ser humano entenderla, pero que ligeramente comprendemos y sutilmente llegamos a ese entendimiento a través del camino, la verdad y la vida que nuestro Maestro, Yeshua Mashiach, manifestó en su propia vida y a través de todas las cosas que dijo e hizo para poder tener ese entendimiento del Padre, porque al Padre nadie le conoce, nadie le vio, y tenemos la bendición de tenerle a Yeshua Mashiach, a su unigénito, al Hijo de la Palabra, porque a través de la Palabra María creyó y fue engendrado, porque a través de la Palabra escuchó y creyó. Y en ese momento, por la voz de ese ángel, el entendimiento de Dios le llegó y pudo engendrar un hijo sin concepción de varón. Y eso es, para nosotros, visto desde el aspecto puramente material, imposible, milagroso, pero visto desde el aspecto espiritual, es el entendimiento de cómo Dios puede crear cualquier cosa, de cualquier manera. Y es ese poder lo que nos tiene que empoderar, porque nosotros no debemos atarnos a ningún hombre, a ningún pensamiento de hombre, a ninguna interpretación. Tú debes por ti mismo, por ti misma, buscar el entendimiento en la Escritura, que es la fuente de la cual debes nutrirte, porque así como nutres tu cuerpo físico, también debes nutrir tu alma, tu neshama, que está deseosa de recibir el alimento sólido de la palabra del Padre. Y cuando la alimentes y cuando la hagas fuerte, va a querer crecer, desarrollarse, germinar. Y en ese momento es cuando recibes el Espíritu que es de verdad, que te guía a toda la verdad y que te da el discernimiento de espíritus para poder entender la palabra y poder hacerla práctica en tu vida y hacerla en hechos, en obras. Porque decía Pedro, enséñame tu fe por tu palabra y yo te la enseñaré por mis obras. Porque la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, es necesario que obremos en lo que entendemos y en lo que aprendemos. Nos lo apliquemos, nos apliquemos el cuento y seamos testimonios, testigos del desarrollo, del despertar, del milagro, de la manifestación, de la transformación de esta palabra que es Cristo, que es toda la Escritura, tanto desde Génesis hasta el Apocalipsis completa, que nos transforma y nos da vida, y vida en abundancia. Shalom.